Una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Óiganme, un artículo que aparece en uno de los medios de comunicación más importantes del país, a mi manera de ver, que es la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. Lo pueden consultar en agenciadenoticias.unal.edu.co. Digo, una noticia preocupante que aparece allí llamó nuestra atención y tiene que ver con el hallazgo, señoras y señores, oyentes de Una Mirada Diferente de Radio Red, de antibióticos en la cuenca del río Bogotá. Encontraron antibióticos en la cuenca provenientes al parecer de actividades humanas como el consumo de medicamentos y también la industria pecuaria. Y este hallazgo supera las concentraciones límite que han sido establecidas en el país y podrían generar un riesgo significativo de desarrollar bacterias resistentes tanto para los ecosistemas como para la salud humana. Queremos sacarle punta a este tema. Imagínense, antibióticos en las aguas del río Bogotá. Tremendo eso, ¿no? Sí, complicado. Pues Laura Jimena Huertas es magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional y nos ayuda a entender este tema. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Red de RCN Radio. ¡Feliz año! Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Feliz año para ustedes también. Y muchos éxitos en este 2025. Laura, por favor, explíquenos cómo llegan antibióticos, y además, dicho sea de paso, como cuáles, a la cuenca del río Bogotá, a las aguas del río. Bueno, antes de empezar con eso, pues digamos, el trabajo se enmarca en relación a la resistencia de antibióticos, que como sabemos es un problema crítico a nivel global, y la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una de las mayores amenazas que existen para la salud pública, porque pues el uso inadecuado de estos medicamentos puede favorecer que ciertas bacterias se adapten y pues desarrollen la resistencia que comprometería la efectividad de los tratamientos para las infecciones. En general, uno pensaría que este es un problema que se limita a los hospitales o a la medicina humana, pero claramente existe una conexión entre la resistencia de los antibióticos y el medio ambiente. En este contexto es que entra mi trabajo. Me enfoqué específicamente en recopilar e integrar toda la información generada por el Grupo de Investigación en Resiliencia y Saneamiento Ambiental del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, así como otras universidades y estudios que se hayan desarrollado en la cuenca alta y media del río Bogotá, donde se hayan detectado antibióticos en las aguas superficiales. Entonces, a partir de ahí fue que se planteó la pregunta de cuál es el origen de estos antibióticos, cómo se distribuyen y qué impactos pueden llegar a tener en la cuenca. Específicamente, el grupo de investigación lleva aproximadamente unos 15 años trabajando en el estudio de la calidad de agua en la sabana de Bogotá, especialmente en las áreas agrícolas que se utilizan todas estas aguas para riego. El primer estudio fue en colaboración con la Universidad Jaume I de España y el objetivo era buscar contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes, pues cabe aclarar, son compuestos que antes no se monitoreaban, no se definían como contaminante en sí, pero ahora sí se definen de esta manera porque se sabe que tienen unos efectos significativos en el ambiente y la salud. Entre estos pues se encuentran los antibióticos. Esto pues sí ya puede representar un riesgo de exposición ambiental que pueda promover la resistencia bacteriana, ya sea en el agua o en el suelo. Uh-huh. De todo el desarrollo del estudio, se elaboró un modelo conceptual para poder identificar estas fuentes. Sí. Acá fue muy claro que nosotros no podíamos tomar simplemente como una solución o un modelo ya planteado en el extranjero, en Europa o en Estados Unidos, sino que teníamos que desarrollar un modelo específico adaptado a nuestra realidad local. Uh-huh. Y pues ya específicamente en lo que se identificó, las posibles fuentes que pueden llegar a tener los antibióticos dentro de la cuenca son los hospitales, las industrias farmacéuticas, el sector agropecuario que también utiliza antibióticos en los animales, sí,
y sin duda pues el uso doméstico derivado del consumo humano. Sí. Estos antibióticos llegan al río a través de las descargas de aguas residuales y también pues por la infiltración y la escorrentía que se puede llegar a dar en sectores como el agropecuario. Claro. Lo ¿Y qué tipo de preocupante acá, antibióticos, Laura, lograron detectar? ¿Como cuáles? se lograron detectar alrededor de 15 antibióticos en la zona de estudio. De estos pues se puede resaltar la citromicina, la Ujú. ciprofloxacina y la doxiciclina como uno de los antibióticos pertenecientes a la lista de mayor consumo en Colombia. Mm. Y pues derivado de este trabajo también se realizó una lista priorizada de los antibióticos que se pueden monitorear en el agua, Ujú. derivada a partir de un análisis de riesgo teórico que pues puede guiar a las autoridades en el establecimiento de estrategias de control. Claro. En esta lista priorizada, pues el primer antibiótico es la citromicina. Ahora, Laura Jimena Huertas, que es autora de este estudio que queremos resaltar hoy, bueno, ella lo ha resaltado con un equipo del Grupo de Investigación en Resiliencia y Saneamiento Ambiental de la Nacional. Pero yo quisiera, por favor, como también a lo mejor muchos oyentes, entender mejor la pepa del asunto. ¿Cómo llegan los antibióticos a la cuenca del río Bogotá? ¿Cómo llegan al río? Usted lo acaba de decir, ok, las descargas de aguas residuales, pero también a través de los desechos hospitalarios. Pero en últimas, ¿cómo es la cadena que ustedes suponen se da o se produce para que los antibióticos, estos, todos muy, muy conocidos, terminen en las aguas del río Bogotá? El ejemplo más claro que puedo dar es el del consumo humano. Entonces, nosotros, inclusive cuando nos dan una receta de antibiótico para tomar desde nuestro hogar, ingerimos pues las pastillas o como se consume el antibiótico y esto se desecha parte de nuestro cuerpo. No todo se metaboliza dentro del mismo, sino parte de esa concentración que nosotros ingerimos se desecha y sale a partir de nuestras heces. Estas heces pues se transmiten a través del alcantarillado y dan, en el caso de Bogotá, llegan hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que ocurre es que estas plantas están diseñadas para retirar la materia orgánica y no son específicas para la remoción de contaminantes emergentes, por lo que estos antibióticos no son totalmente removidos del agua y terminan disponiéndose a través del vertimiento en el cuerpo de agua del río Bogotá. Y pues esto puede ser aprovechado aguas abajo por las comunidades que dispongan del río. Laura, con relación a eso que usted nos Tremendo está esto, contando, no, tremendo. Historia. O sea, Estamos boquiabiertos queda aquí, Laura. uno súper preocupado. Pero, Laura, ¿cree usted después del estudio, después de realizar como todo esta investigación, que es necesario reglamentar, endurecer las normativas en cuanto a los manejos de los hospitales para evitar que esto siga ocurriendo? Pues sin duda sí es necesario tener un control. También nosotros, como parte de la población, tener una educación y ser conscientes de lo que puede conllevar el consumo de antibióticos, digamos, autorrecetados. Pero pues también es importante aclarar que en esto hace falta mucha investigación. Sin duda se han encontrado antibióticos en la cuenca, pero se requieren muchos más estudios para saber realmente el impacto y el potencial riesgo que esto pueda llegar a representar para la salud humana y para las poblaciones que nos encontramos alrededor de la cuenca. Actualmente existe, digamos, una estudiante de doctorado, parte del grupo de investigación, que está estudiando cómo se da la dispersión de estos genes de resistencia en la zona de estudio, pero pues todas estas investigaciones sin duda necesitan recursos y mucho apoyo. Laura, es preocupante, por supuesto, esto que usted nos está contando y quisiéramos ahondar en las consecuencias en la salud humana. Ya usted nos decía que generaban resistencia, pero exactamente qué pasa dentro del cuerpo de alguien que obviamente sin querer ingiere antibióticos, además, y también no sé si hayan bacterias, me imagino, en ese estudio que usted hace, como la E. coli, que es muy famosa en las aguas de algunos ríos. ¿Qué pasa dentro del cuerpo de alguien que por accidente consume estas aguas? Y más bien, consume estos antibióticos que tienen aguas del río Bogotá. Bueno, sí, sin duda hubo un estudio que
encontró unas cepas de antibióticos resistentes, se confirmó una presencia ahí. Lo que ocurre es que esto realmente depende de la población que ingiera, ya sea la bacteria resistente, que sería lo más preocupante, entre comillas, o el antibiótico. No todas las personas son sensibles a los antibióticos, eso dependería ya de la sensibilidad del organismo y del individuo como tal, pero en el caso de consumir una bacteria resistente, no necesariamente esto puede llegar a colonizar el organismo y a hacer que nosotros adquiramos una enfermedad pues grave o que ya sea intratable a partir de los antibióticos, sino eso dependería mucho de nuestro sistema inmune. Laura, la escucho y no sé, se me viene a la cabeza la canción Mi Agüita Amarilla de los Toreros Muertos, que describe bastante bien el ciclo del agua, desde que tiramos de la cadena hasta que llega a los ríos. ¿Estamos cerca de implementar en Colombia plantas de tratamiento, no sé, más eficaces para eliminar estos contaminantes en las aguas residuales? Sin duda es una necesidad, pero claro está que nosotros pues somos un país en desarrollo y lo que otros países de afuera del extranjero ya trataron, que es de la materia orgánica, alguna remoción de otros contaminantes importantes para prevenir la contaminación del río, nosotros todavía estamos en fase de desarrollarlo. Entonces, es algo que se tiene que atender, pero sí requiere de tratamientos mucho más especializados y obviamente los costos de las plantas de tratamiento se incrementan y son pues mucho más caros que una planta de tratamiento convencional. Y pues añadido a esto, no solo es las grandes ciudades como Bogotá, sino pues también los municipios, las veredas, los pueblos que puedan llegar a tener un consumo. Sin duda, esto pues puede terminar en el cuerpo de agua. Laura, un oyente pregunta si realmente nosotros estamos consumiendo aguas del río Bogotá y cómo lo hacemos. Sí, claro, pues específicamente en el estudio nos guiamos fue del sector de La Ramada. En los canales de riego, estos son derivados del río Bogotá, entran a un humedal y se dispersan a través de los canales de riego, y eso es lo que nosotros empezamos a hablar como que se está tomando como parte de aguas que son utilizadas en el riego. Entonces, si los productores agrícolas toman agua de los canales de riego del sector de La Ramada, específicamente en el estudio, y lo utilizan para el riego de cultivos, ahí es donde se estaría dando pues este ciclo. Esa pregunta fue clave y esclarecedora además, ¿verdad? Porque entra a los circuitos de riego, con esas aguas riegan los cultivos y eso es lo que en últimas nosotros estamos nosotros consumiéndolo. Óigame, Laura Jimena, tremendo estudio, ¿sabe? Vale la pena, usted mismo ha dicho que hay que hacer muchas más investigaciones, pero vale la pena hacerle seguimiento a este tipo de investigaciones, profundizarlas, porque vean los riesgos incluso para la salud humana. De manera indirecta nosotros estamos consumiendo antibióticos que han sido arrojados a través de los canales de aguas residuales, terminan en el río Bogotá, en algunas zonas, por ejemplo en la parte de La Ramada, termina metiéndose a esos cultivos y nosotros en últimas, consumiendo lo que allí se cultiva, estamos consumiendo los desechos de antibióticos de los otros, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales, las famosas PETAR, ¿verdad?, hacen un buen trabajo en el sentido de que las higienizan, las limpian las aguas, pero no del todo, quedan residuos de antibióticos que son arrojados por nosotros mismos cuando consumimos antibióticos y a través de las heces arrojamos desechos. Los hospitales, lo mismo. Las farmacéuticas, lo mismo. Grandes cultivos, lo mismo. Terminan esos antibióticos llegando a las aguas y nosotros consumiéndolas con las consecuencias para la salud, como por ejemplo desarrollando resistencia a otros antibióticos, y cuando estamos enfermos nada nos sirve, por ponerlo así. Yo he tratado de aplicarlo en más prácticos, pero creo que interpreto bien lo que usted ha dicho porque es una investigación de primerísimo nivel. Quedamos inquietos, pero también con el reto de que alguien le pare más bolas a este asunto, ¿verdad, Laura? Gracias. Sí, señor, sin duda requerimos pues más investigación
seguir haciendo un seguimiento detallado a los antibióticos y pues ya de esta manera con más información se pueden construir estrategias para poder afrontar este problema. Pues Laura, enhorabuena esta investigación, a pesar de la preocupación que genera, pero bueno, sigan adelante ustedes con esas tareas, para eso están los científicos. Feliz año, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir la información. Feliz año igualmente. Muy amable. Laura Jimena Huertas, magíster en Ingeniería y Recursos Hidráulicos, investigadora a propósito de este estudio que se ha revelado, Caro, finalizando el año, cómo aparecen antibióticos en la cuenca del río Bogotá, generando en consecuencia un riesgo para la salud y el medio ambiente. Imagínense lo que estamos tomando. No, y además no solamente el tomar, sino con qué agua están rociando los cultivos, absolutamente todo lo que estamos consumiendo en general, ¿sí? Cómo nos está afectando y realmente la problemática, digamos, macro, que era la que citaba Laura al inicio, y es que nos estamos volviendo inmunes, ¿sí?, a los antibióticos. O sea, estos medicamentos ya no nos van a servir para los tratamientos, no sé, el que más citaba ella, citromicina, que es el que se utiliza para infecciones respiratorias. Ya no nos están sirviendo. Entonces, de ahí a que el COVID pues haya sido tan fuerte en algunas personas y siguen pasando cosas que no está a los ojos de nosotros, pero mire las consecuencias que nos están dejando. Bueno. Increíble. Tremenda investigación. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Es 2 de enero del 2025. Ustedes escuchan Una Mirada Diferente a través de Radio Red. La estamos pasando bien. Preocupados, pero la estamos pasando bien.